Cordial saludo, mi nombre es Esther Ruiz Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial. Voy a proceder a hacer la explicación del ejercicio 1 de Física Electrónica y presento mi documento de identidad. Tarea 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna, presentado por Esther Ruiz Díaz. Entonces dice, periodo señal de corriente alterna. Entonces dice, la corriente alterna es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. Las señales de la corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo, que se indica con una T, y sus unidades de medida son los segundos. El periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia en la señal senoidal. Bueno, entonces acá, como podemos ver, la señal acá y vuelve y se repite. Acá este es el periodo por un determinado tiempo. Frecuencia. Constituye a un fenómeno físico que se repite cíclicamente en un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. Entonces acá podemos ver que hay uno pongámosle en un segundo, y acá podemos ver cómo se repite la cantidad de ciclos en el mismo segundo. Eso sería la frecuencia. Fase y amplitud. La amplitud se refiere al tamaño de la señal. Por ejemplo, 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios es el doble de alta que la de 120 voltios. Y la fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a otra referencia. Entonces acá, como podemos ver la amplitud, es decir, como la altura, ¿sí? El tamaño acá, y acá podemos ver la fase, es decir, nos dice que lo que se lleva. Entonces acá lleva una que le lleva a la delantera a la otra. Acá podemos ver la fase. Valor medido. Se llama valor medido a una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medido durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Valor medido igual a 0. Eficaz o RMS. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que se produjera de la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. A continuación se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. En este último valor se le llama valor eficaz de la primera corriente, la alterna. Para una señal sinusoidal, el valor eficaz de la tensión es, entonces, valor eficaz igual al último valor, este de acá, el más alto, dividido sobre raíz cuadrada de 2. Y del mismo modo para la corriente, la potencia eficaz resultar ser. Entonces acá es donde tenemos la fórmula. Entre el valor más alto y la corriente. Pregunta problematizadoras. ¿Qué es un electrón libre? ¿Cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Entonces dice, un electrón libre son aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Son los responsables de conducir la corriente eléctrica, permitiendo el transporte de energía por conductores como los metales, que permite el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Gracias.